Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Pues como estamos con grandes eventos que marcan la historia de España desde que ayer ganásemos la Eurocopa, vamos a otra que liamos y que ha marcado hasta el lenguaje. Estamos en nuestra sección de historia, la gesta española, con José Javier Esparza, y vamos a explicarles por qué decimos en España se armó la de San Quintín. Que fue algo más importante incluso que lo de este domingo. ¿Más que la Eurocopa? Sí, señora. Es difícil de creer. Pues así fue. San Quintín fue una batalla, pero fue muchísimas más cosas también que una batalla. Fue una victoria que el 10 de agosto de 1557 inauguró el reinado de Felipe II y consagró el dominio español en Europa. En aquella batalla, las tropas imperiales, españoles, flamencos, alemanes, italianos, se impusieron sobre las armas francesas. ¿Sabes que en Francia a los niños nunca se les ha enseñado lo que fue San Quintín? Jamás. No me extraña, Jamás. no me extraña. Hoy Pero fíjense ustedes como cada uno barre para su lado. Mira. Bien, es verdad que nosotros tampoco enseñamos a los niños ya que fue San Quintín, o sea que estamos como los franceses. Y hay que saberlo, entre otras cosas porque gracias a aquel episodio, que fue un 10 de agosto, día de San Lorenzo, se levantó el monasterio del Escorial. Pues vamos a contárselo. San Quintín es una ciudad francesa en la frontera con Flandes. En 1557 se convirtió en el centro del mundo. En realidad todo había empezado muy lejos de allí, en el contexto de la pugna por el poder en Europa en el siglo XVI. Hay un poder apabullante que es el imperio. Desde Carlos I de España y V de Alemania, el imperio abarca media Europa, incluida España con sus posesiones de ultramar. Y en su interior hay un serio conflicto, la herejía protestante que se ha traducido en guerras continuas en Alemania. Y junto a este poder del imperio, y frecuentemente contra él, hay otro poder que es el del papado. El papado que reivindica territorios en Italia. ¿Cómo piensa el Papa obtener esos territorios? Pues buscándose un aliado alternativo que va a ser Francia. Y por eso españoles y franceses inauguran el siglo XVI peleando en Italia sin tregua. El emperador Carlos derrotará a Francisco I de Francia sucesivas veces hasta lograr la paz, pero el hijo de este Francisco, Enrique II, rey de Francia, no estaba tan bien dispuesto. Y en esto llega al solio papal Paulo IV, un napolitano que sabe que Francia quiere venganza y que además, por napolitano, este papa era furiosamente antiespañol y quería echar a los españoles de Nápoles como fuera. Así que Paulo quebranta la paz que firmó Carlos I, insta a Francia a formar alianza contra España y rompe el equilibrio en Europa. Y ese fue el contexto de la batalla de San Quintín. La batalla de San Quintín llega en un momento crítico. Un año antes, en 1556, el emperador Carlos ha dejado el trono en manos de su hijo Felipe II. Sí, Felipe que carece del ardor guerrero de su padre y que además no posee la dignidad imperial. Él solo es rey de España, aunque es verdad que en aquella época ser rey de España era ser rey de Flandes, de Milán, de las dos Sicilias. Bueno, y además Felipe estaba casado con María Tudor, con lo cual también tenía a Inglaterra de su lado. Y además y sobre todo, Felipe era un tío muy listo. Felipe II, cabeza, tenía toda la del mundo y sabía perfectamente lo que estaba en juego. Sabía que Francia y el Papa habían pactado una alianza, que se proponían repartirse los dominios de España y él iba a demostrar que España era un hueso duro de roer. Los franceses golpean primero e invaden Italia, pero el duque de Alba, que manda allí a los españoles, logra rechazar al enemigo y no solo eso, sino que además aísla al Papa. Y es el momento de que Felipe II esperaba para pasar a la ofensiva. Son 42.000 hombres los que pasan la frontera por Flandes en julio de 1557. El propio Felipe, que nunca más volvería a ponerse una armadura, por cierto, va allí e instala su cuartel general en Cambrai. ¿Sabes a quién recibió allí?
Pues un horóscopo que le había trazado Nostradamus, nada menos. Felipe II. Sí, señora. Qué barbaridad. El astrólogo favorito de Catalina de Médicis le había hecho un horóscopo para Felipe II. ¿Y qué hizo Felipe II? Pues Felipe II recibió el horóscopo de Nostradamus y lo rompió sin siquiera abrirlo. Este es mi Felipe. Lo contó Cabrera de Córdoba y así lo recogía un historiador del 19. Presentóle un astrólogo un libro, en que da razón de una figura que había levantado acerca del príncipe, dando cuenta de las influencias del cielo y astros, al tiempo de su concepción y nacimiento, y lo que se podía esperar de su vida. Recibió el libro, y despidió con gravedad y agradecimiento al astrólogo. Y el pago que tuvo este trabajo fue que rompió el libro hoja por hoja, sin perdonar la industria y artificio de las iluminaciones y figuras con que estaba adornado. Y dando las iluminaciones a uno de los de su cámara, dijo: «Tomad, que esto podrá ser de provecho, y eso otro no», dando a entender que son locos los que con estos temerarios juicios quieren prevenir al de Dios, y son vanos y sin fundamento. Fíjense, todo un imperio dependía de él y tal era la fe en Dios de Felipe II que mandó al cesto de los papeles la carta astral. Así es, la de Nostradamus. Más fiado en Dios que en Nostradamus, Felipe organiza el ataque en San Quintín. Están los tercios españoles, pero hay también cuantiosos contingentes de flamencos, de borgoñones, sobre todo lansquenetes alemanes. Manda el ejército imperial el duque de Saboya, Manuel Filiberto Testa di Ferro, un joven de 29 años que acaba de heredar el título y que además tiene cuentas pendientes con los franceses porque los franceses han despojado a toda su familia de la mayor parte del territorio saboyano. El de Saboya finge una invasión por Champaña para desconcertar, que es un sitio, para atención, Champaña es un sitio. Para desconcertar a los franceses y lo logra. Y con el enemigo engañado, lo que hace Manuel Filiberto es llevar a todas las tropas imperiales hacia San Quintín, en el norte de Francia, en la región de Picardía, que es otro sitio. Bueno, bien. Y allí pone sitio a la ciudad y así comienza la batalla. Los franceses se enteran de lo que pasa en Picardía, conocen la noticia y movilizan un fuerte ejército de socorro. Lo manda nada menos que el condestable Anne de Montmorency, un veterano de 65 años, curtido en 1000 batallas y que también tiene deudas pendientes con España, pues fue derrotado en Pavía y cayó preso de los españoles. Y Montmorency se siente vencedor, es mucho más experto que Manuel Filiberto, cree que los imperiales se han metido en una ratonera porque San Quintín está encajonado entre un río, el Somme, y un bosque. El paso del río es estrechísimo. El condestable francés Montmorency, segurísimo de sí, ordena a su vanguardia cruzar el río y entrar en San Quintín mientras reserva al grueso de la tropa francesa protegida en el bosque. Como ve que la cosa le va saliendo, el francés desprecia completamente al de Saboya. Confía ciegamente en su victoria, demasiado ciegamente. Llevado por el desprecio personal a Manuel Filiberto, el francés ordena a sus tropas avanzar por el bosque y a campo abierto. Es entonces cuando Manuel Filiberto demuestra quién era. Sí, porque sus tropas no se habían quedado encajonadas en el río, como creía el condestable francés, sino que habían logrado cruzarlo y sorprender a los franceses. Los arcabuceros españoles destrozaron a la vanguardia enemiga. Al mismo tiempo, la caballería imperial estaba atacando el flanco izquierdo francés y al frente de estos mandaba el noble flamenco Egmont, aquel de funesto destino que sería ajusticiado luego en Flandes, pero que aquí todavía vivía días de gloria. Montmorency, sorprendido, se ve obligado a desplegar a sus hombres como buenamente puede, pero ya es demasiado tarde. La infantería española, con sus picas y arcabuces, hace estragos entre los hombres del condestable. El propio Montmorency se ve copado. Dispuesto a morir con honor, el anciano condestable busca el combate cuerpo a cuerpo, pero con poca fortuna. Un soldado español, Pedro Merino de Sedano, lo coge preso. ¿Cómo fue? Así lo contará en 1902 la Real Academia de la Historia. Al romper al enemigo, en medio de la confusión y polvareda que el gran tropel de caballos levantaba, tropezó Merino con uno que a él le pareció principal caballero, a quien intimó que se rindiera,
y no queriendo, hubo de pelear con él, siéndole forzoso herirle de un arcabuzazo en un muslo, con lo cual el herido, que era el mismo condestable y general de los franceses, no pudiendo ya resistir, se rindió, entregando su estoque a Pedro Merino. Le hizo curar y le atendió lo mejor que pudo hasta presentarle al duque de Saboya, Emmanuel Filiberto, que le recibió con la cortesía y miramientos debidos a la alta jerarquía del condestable y a su presente desgracia, agradeciendo a Pedro Merino el servicio que había hecho y dándole palabra de premiarle. Cumplióla al año siguiente, cuando le otorgó merced de 10.000 escudos de sol. Para los franceses se lo pueden imaginar porque no le dicen ni una palabra a los niños franceses en el cole. San Quintín fue una catástrofe. Murieron unos 9.000 hombres y cayeron presos 8.000 más. Entre los presos, cerca de 1 millar de nobles, pieza muy codiciada por los rescates que sus familias pagaban. Fíjate que por el contrario las bajas imperiales fueron unos 2.000 nada más. Y sobre todo ante Felipe II de repente se abrió una posibilidad inaudita, que era conquistar París. Sin embargo, Felipe se paró. Y desde entonces la literatura crítica siempre le ha reprochado a Felipe II, que para la literatura crítica ha tenido toda la del mundo, ¿verdad? Pues hombre, no haber tomado París, exceso de prudencia, cobardía, no haber sacado partido de la victoria. ¿Por qué no siguió Felipe adelante? Pues vamos a ver por qué. Francia sí que supo sacar partido de aquello. Se movió rápidamente, protegió París, tomó Calais, que estaba en manos inglesas, incluso pactó con los turcos para que incordiaran a los españoles. Es decir, que Enrique había reaccionado, el francés, con la ambición que le había faltado a Felipe. Apenas un año después de San Quintín, Francia vuelve al ataque en las Gravelinas. Tuvo, ya digo, la ambición que le faltó a Felipe. ¿Hizo bien Enrique? Bueno, pues no, porque aquello fue una catástrofe. Si de San Quintín aún pudo salvar los muebles, el rey de Francia en Gravelinas perdió absolutamente todo. Los arcabuceros españoles destrozaron una vez más a la caballería francesa. Fíjate que en Gravelinas los españoles pierden un 1,6% en bajas y los franceses tienen un 89% de bajas. La ambición del rey Enrique de Francia la había perdido y Enrique, derrotado de nuevo, tuvo que firmar la paz que Felipe II buscaba. Porque lo que Felipe buscaba era eso, y no por exceso de prudencia, sino porque tenía razones políticas, económicas y religiosas muy importantes. ¿Qué es lo que buscaba Felipe? Pues fundamentalmente que se volviera a reunir el Concilio de Trento, solucionar el problema con el Papa. Él no quería conquistar Francia, quería solucionar el problema territorial con el Papa. Eso lo consiguió. No quería la guerra con Francia, se casó con una hija del rey francés. Y además, hay otra cosa importante, no tenía un maravedí. A la altura de aquella batalla, España estaba con la cuarta bancarrota a consecuencia de la política imperial de Carlos I de España y V de Alemania. Felipe sabía todo esto y por eso Felipe no tomó París. Lo cierto es que la victoria de San Quintín permitió a Felipe II acometer la política que realmente deseaba. Unidad de los católicos frente a los protestantes y la amenaza turca, y todo bajo el liderazgo de la corona española, que ahora tanto Francia como el papado tenían que reconocer. Tal era el prometedor paisaje que dibujó aquella victoria, y por eso no merecía menos que un palacio como el del Escorial. Después, la guerra civil en Francia, la revuelta protestante en Flandes y la intervención inglesa desbaratarían los planes de Felipe, pero nada de eso era previsible en 1557, y hoy al menos nos queda el palacio. Nos falta ver una cosa, que fue de aquel Pedro Merino que capturó al condestable Anne de Montmorency. Bueno, pues Pedro Merino, que era de Pesquera de Ebro en Burgos, cobró los 10.000 ducados de recompensa, no sin pelearse con los capitanes, se retiró a su pueblo con aquel dinero después de 17 años de servicio, que se dice pronto, y él también hizo algo por San Lorenzo, no un escorial, pero sí una capilla en la iglesia de San Esteban de Pesquera, que todavía está en pie. Fíjense, amigo, un monasterio y una iglesia, sacamos por lo menos de aquel evento. Recuerden, San Quintín. La tarde con Cristina, Cadena COPE.